Los periodos de crisis exigen mucho de las personas, de las familias, de las sociedades, de las naciones. En este corto queremos desde la Fundación Buen Gobierno acercarles algunos tips financieros, especialmente para las finanzas personales en tiempos de crisis. Pero antes, identificar un poco qué se entiende por crisis. Las crisis son situaciones difíciles para una persona o para alguna cosa. También se reconoce que es un estado temporal de trastorno y desorganización que está caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando los métodos acostumbrados o los conocidos para la solución de esos problemas. Y el potencial para obtener el resultado radicalmente, ya sea positivo o negativo. Entonces, en una crisis, nosotros podemos ver que es una amenaza para las personas, para las sociedades, para las familias, pero también es una gran oportunidad. Reconocer esto es importante para no mirarlo siempre desde el lado exclusivamente negativo. Entonces, yendo directo a unos tips que nos pueden ayudar mucho para nuestras finanzas en tiempos de crisis, tenemos que reconocer que el dinero en nuestra vida impacta en tres aspectos. Primero, y empezando por el último, es el tener. Yo tengo una consecuencia de lo que hago. O sea, si yo gasto más de lo que gano, tendré indefectiblemente deudas. Ahora, si yo gasto menos de lo que gano, indefectiblemente voy a tener ahorro y entendiendo que el ahorro es la base de la riqueza, el ahorro es la base de toda prosperidad económica. Las naciones, las sociedades, las familias o las personas que no ahorran claramente viven en la esclavitud de las deudas. Ahora, si yo hago siempre lo mismo, voy a tener siempre los mismos resultados. Así que es interesante y es importante entender que yo tengo que dejar de hacer lo que venía haciendo si es que estoy inconforme con mi situación actual. En este caso específicamente la financiera. Ahora, es muy difícil para una persona hacer cosas distintas si la persona no es transformada, si la persona no cambia. Y esto tiene mucho que ver con los estilos de vida, tiene que ver con las aspiraciones, con el querer, con el desear, que muchas veces están contrapuestos con el poder. Así que con el poder ser o el poder hacer. Entonces, es importante este concepto y vamos ya directamente a los 5 tips que les quiero proponer en esta oportunidad. Primero, liquidar las deudas, tratar de pagar todas las deudas. Si no se puede, ir atacando aquellas que son las más cortas o las más caras. No reventar la tarjeta de crédito, no llevar al límite y tratar de pagar lo más que se pueda de algunas tarjetas, dejando las otras al mínimo. La idea es anular, es cortar, es dejar de utilizar más de una tarjeta. Fuerte recomendación, quedarse con una tarjeta, que siempre es necesario, siempre es importante, pero no ir sacando nuevas tarjetas porque ahí entramos en el ciclismo financiero, que es muy difícil salir y en estos momentos de crisis es más complicado. Entonces, pagar la deuda, principalmente las de consumo, y no caer en la trampa de la refinanciación. En estos tiempos en el cual vamos a ver que van a haber muchísimas oportunidades de refinanciación, las financieras, los bancos están viendo como una gran oportunidad y las personas están viendo también que toda la palabra refinanciación o postergación de la deuda, que se está hablando mucho, es una gran trampa porque tarde o temprano hay que pagar. Cuando terminen los momentos de crisis generalizados, van a empezar a trasladarse la crisis en las familias, la crisis en las personas, porque las entidades financieras ven esto como una gran oportunidad. Yo hoy te refinancio, no te preocupes, hoy no me pagues, págame después, pero hay que pagar, hay que ver de dónde sacar ese dinero. Y si uno no hace cosas distintas a lo que venía haciendo antes de la crisis, esta situación de deuda, situación de crisis financiera, puede agravarse hasta hacerse insoportable. Entonces, recordémonos que siempre vamos a tener que pagar todo lo que gastamos, lo que consumimos, de alguna manera. El segundo, no contraer nuevas deudas. O sea, la mejor manera de no tener deudas es nunca entrar en ellas. Cuando yo cancelo una deuda, tengo que recordar
que yo antes vivía sin ese monto de dinero que yo pagaba mi deuda. Entonces, cuando yo termino de cancelar una deuda, no debo caer en la trampa de levantar mi consumo porque me sobra dinero. Yo ya he aprendido a vivir sin esa mensualidad de mi deuda. Entonces, esa mensualidad me tiene que servir, ese dinero que yo hoy ya no pago la deuda cancelada, yo lo tengo que aplicar a otra deuda, de manera que yo pueda acortar el tiempo de cancelación de esa deuda y así hacer como un efecto bola de nieve sobre todas las deudas. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un estilo de vida en el cual nosotros podemos ahorrar, porque en estos momentos de crisis que está pasando hoy el país va a ser muy duro para aquellas personas que no tienen un ahorro o que no tienen algún activo que le puede estar generando divisas en este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los precios van a bajar. Cuando los consumos bajan, los precios bajan. El combustible está más barato, la gente sale menos, vemos muchísimas oportunidades en los negocios y la tentación es enorme, es endeudarse para tener buenos precios, de comprar por ahí cosas que hasta no necesitamos, así que resistamos también esa tentación. El tercero, controlar los gastos. Estamos en economía de guerra. ¿Qué significa eso? Comprar solamente lo necesario, evitar los lujos, reducir los consumos, reducir al mínimo los consumos de energía eléctrica, de agua y principalmente los de datos, porque no nos damos cuenta y estamos adquiriendo, haciendo upgrade de datos, estamos comprando nuevas opciones para distracciones. Tengamos mucho cuidado, tomemos un buen libro, leamos un libro, acerquémonos a la Biblia. La Biblia es el manual financiero por excelencia y ahí hay muchísimos tips financieros que nos puede ayudar y uno de ellos es no hacerse esclavo de las deudas. Entonces, también investigar bien si es que queremos hacer una compra. Hoy, como había adelantado, es una gran oportunidad para tener muy buenos precios, hacer compras inteligentes. Penúltimo tip, el cuarto es hacer un presupuesto personal. Tengo que entender bien con qué cantidad de dinero yo cuento, cuáles son mis oportunidades de ingreso, cuáles son mis oportunidades de egreso y cuáles son mis egresos. Y ver qué inversión yo puedo hacer. Recordémonos que inversión es aquello, es el dinero que yo pongo para la adquisición de un activo. Un activo es aquel que genera dinero, nada que consuma dinero o que no haga nada puede llamarse inversión o puede llamarse activo. Entonces, gasto es alimentación, educación, vivienda, diversión. Inversión es todo aquello que no puede generar algún tipo de divisa. Entonces, un buen presupuesto nos muestra las cosas que podemos eliminar. Por ahí tenemos suscripciones en algunas cosas que podemos dar de baja, reducir nuestros paquetes de telefonía, nuestros paquetes de datos, usar solamente lo necesario. Recordemos que estamos en una economía de guerra y todo lo que no es, todo lo que no es muy necesario o que es exclusivamente necesario, nosotros debemos eliminar. También tenemos que recordar que como los ingresos pueden bajar para los que son profesionales independientes, puede bajar nuestros ingresos, por lo tanto también debemos bajar nuestros gastos. Recordémonos que todo lo que ingresa a nuestro sistema financiero no depende exclusivamente de nosotros, depende del contexto. Ahora, los gastos sí, nadie nos puede obligar, nadie nos puede definir nuestro nivel de gastos. El gasto está en absoluto, 100% control de la persona, de las familias, de la sociedad, de las naciones. No podemos nosotros presuponer que tenemos que hacer un gasto necesario. Los gastos necesarios pueden ser de categoría necesaria, pero el monto que yo gasto no me lo pueden condicionar ningún agente externo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de separar aproximadamente un 10% de todos los ingresos mensuales y que vaya eso siendo como un ahorro. Mi recomendación es que tenemos que tener nosotros a disposición inmediata de ahorro aproximadamente un salario mensual y medio en reserva como para salir a reaccionar, como en estos casos que nadie lo tuvo previsto y son para estas situaciones
ahorros de reserva. Y por último, aprovechar las oportunidades. En este tiempo de crisis hay muchísimas oportunidades, se pueden hacer muchas cosas, se pueden comprar cajas de verdura, se puede comprar cajas de frutas, preparar salsas, preparar jugos, congelar en bolsitas de hielo. Hay muchísimas cosas. Si van a hacer una buena inversión, cómprense un buen freezer, un buen refrigerador, congelen, busquen por internet información para mantenimiento de frutas, verduras, carnes, que hoy hay muy buen precio. Entonces yo les desafío a que si van a invertir, si van a hacer algo, hagan eso, que eso nos va a ayudar muchísimo. Recuerden que una crisis es una gran oportunidad. Muchas gracias y hasta cualquier momento.